La primera pregunta es que si Mike y Javier fueron vuestras primeras opciones para los dos personajes protagonistas, porque lo hacen muy bien, además. Fueron las primeras. Michael Sparve y Javi fueron como... no pensamos en ellos cuando lo escribíamos, pero en cuanto terminamos de escribir, fueron los primeros nombres y los únicos en los que pensamos. Y con Miki habíamos trabajado y nos conocíamos más, pero con Javi no. Y intentamos por todos los medios quedar con los dos y enseñarles el guión del piloto. Y una vez que se subieron a bordo, pues ya fue como, ¡buah!, respiramos a gusto y ya nos empezamos a trabajar en el resto del reparto, que es un repartazo y es un elenco, es una serie súper coral y están todos súper bien. Pero es verdad que teníamos fijación por que ellos interpretasen a los dos personajes protagonistas. Vale, sí, yo quería preguntar acerca de estas referencias que hay respecto a personajes y a periodistas reales. Por ejemplo, sobre todo en el caso de Javi Gutiérrez, que modula la voz en algún momento, el tipo de gestualización que hace. No sé si había miedo o cómo se trabajó todo aquello para no caer en la parodia, para que quedara como un guiño reconocible, pero que no se perdiera en ningún momento el tono de lo que es la serie y de las interpretaciones. Bueno, establecimos al principio en los ensayos hasta dónde queríamos llegar con estos recuerdos a los referentes reales y entonces, bueno, pues más o menos, podemos jugarlo hasta aquí. Entonces, de manera que nosotros sabíamos en qué terreno nos movíamos, cada uno de ellos sabía hasta dónde llegaba su personaje y a partir de ahí rodamos sin problemas. Nunca teníamos cuidado, ¿qué te has pasado? No, rodamos todo con total libertad y tratando de disfrutarlo lo más posible. Yo tengo una duda desde que he podido ver los episodios, algunos de ellos, el tema de la luz, me explico. Me llama poderosamente la atención el contraste que existe entre los estudios de radio, ¿no? Uno más oscuro, con más humo, el otro con más luminosidad. También habéis jugado con que sean otro personaje, ¿no? Que la propia escenografía, lo propio visual sea un personaje más de esta serie. Bueno. Sí, o sea, el interés era eso, reflejar que había dos emisoras y cada una, la de Onda España intentaba ser más moderna, intentaba reflejar un poco esa España que se abría con Barcelona 92 y que de repente era una España más moderna, más de diseño y demás. Y luego, por otro lado, teníamos Radio 9, que era una radio en ese momento más anclada al pasado, que reflejaba un poco lo que es la figura de Paco el Cóndor, que es un personaje en pleno éxito, pero sí que está un poco abocado al declive y que evocaba un poco a esa emisora un poquitín más añeja y que era un poco esa España que acababa de pasar un poco la dictadura y que todavía estaba ahí un poco anclada, y era lo que queríamos transmitir, eso, lo viejo y lo nuevo, y ahí está. Por un lado, la necesidad de que en cuanto saltásemos de una radio a otra, el espectador inmediatamente supiera dónde está. Entonces, visualmente había que marcarlo mucho. Pero luego, dramáticamente, también queríamos que cada prota tuviese una radio y potenciara lo diferentes que son y las formas tan diferentes que tienen de ver el mundo, ¿no? Y entonces era como, pues decíamos que era como las tropas rebeldes y el imperio en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Algo más oscuro, más negro, el otro más blanco, más limpio, ¿no? Más nuevo, más de diseño. Y eso sí que fue una constante en toda la serie, y Carlos también lo cuidó muchísimo, ¿no? Lo que hicimos fue trabajar con el director de fotografía, con Pablo Rosso, también para tener la posibilidad, dependiendo de qué momento estuviéramos, de tener cualquiera de los estudios con más luz, con menos luz, más oscuro, más recogido, más contrastado, más luminoso, y de hecho la propia evolución de la serie va llevando de un inicio más colorido, con un tono general que es más optimista, y todo se va agriando y va perdiendo color, se va contrastando. También es como ese paso, empezamos con unos referentes más ochenteros, de un cine más ochentero, y nos vamos yendo a una cosa de los 90, como pasar de Spielberg a Fincher. El 80% de la serie transcurre dentro de las emisoras. Entonces, esas emisoras tenía que ser,
muy ricas visualmente. Entonces, no es una realización plana la que hemos buscado y la que ha conseguido Carlos. Es todo lo contrario, es muy dinámica y es un sitio en el que hay mucha tensión, se pasa muy mal, pero te apetece estar ahí, te apetece estar en esos dos espacios. Y en esta guerra de equipos por la noche radiofónica, ¿sois equipo Cóndor o equipo J? Mojaros un poquito. ¿Por qué? Tú eres bilingüe, ¿no? Sí, soy bilingüe, total. Pues es que no nos podemos mojar porque precisamente el gran reto de esta serie era mimar a los dos por igual, porque corríamos el riesgo de que de repente Darth Vader está muy guay, pero había que cuidar también a Luke Skywalker o a Han Solo. Entonces, siempre íbamos con los dos y queríamos que por muy erróneo que nos pareciera la actitud de uno o de otro, teníamos que trabajar mucho para justificarles y para que el espectador entendiera por qué lo hace. Entonces, eso era importante, que nadie se quedara por el camino y que en todo momento, tanto Jota como el Cóndor estuvieran a la par, que fueran igual de importantes, igual de listos, igual de cabrones, igual de a veces frágiles, y todo eso queríamos que estuviera bien equilibrado. Para los guionistas, los directores y los actores, no hay nada más rico que una escena en la que dos personajes tienen dos visiones contrapuestas y los dos tienen sus motivos y los dos tienen sus razones y a la vez los dos están equivocados. Y la serie está llena de esos momentos. ¿Y cómo definiríais la serie? Porque empieza muy... pensamos que es una comedia, pero como habéis comentado, se va agriando a medida que va transitando los personajes. De hecho, acaba de una manera incluso trágica, todo lo que envuelve a la familia del Cóndor. La propia actitud de Jota también se va oscureciendo. Entonces, claro, ¿dónde les marcaréis vosotros una producción como esta? Yo creo que lo mejor es lo que dice Cristóbal. Pues dilo. La definición dice que en realidad esto es un drama bélico con toques de comedia. Porque lo que estamos contando es una guerra y entonces ahí están los daños colaterales, las víctimas, los soldados que van cayendo por el camino. Entonces, en realidad es eso, es una batalla. Lo que estamos contando es una guerra. Entonces, tratar de encontrar ese equilibrio de tono entre lo divertido y lo trágico es lo difícil y a la vez lo divertido, ¿no? De trabajar tanto en guión como en dirección, encontrar ese equilibrio en el que te puedes reír y al momento siguiente estás sufriendo por los personajes. Pues me ha dado a mí hoy por lo técnico. Recogiendo lo que ha dicho Mario y Daniel, mis compañeros, yo destaco mucho el montaje. Creo que además evoluciona muchísimo desde el principio hasta el final, ¿no? De esa luz, entre comillas, cómica hasta ese punto agrio, oscuro final. Pero claro, como en todas grandes batallas, hay episodios que no se cuentan. En este montaje ha costado mucho dejar fuera piezas. Muchas de las ideas que teníais inicialmente, ¿ha costado dejarlas fuera o no? No se ha quedado mucho fuera. O sea, de lo que hemos rodado, no. Yo creo que más bien les ha costado más a ellos al poner en orden el guión, establecer qué batallas había que contar y cuáles no. De lo que hemos rodado, hemos dejado fuera muy poquita cosa, la verdad. Era difícil de eliminar en montaje también porque nos habíamos cuidado mucho de que estuviese todo muy, muy engrasado. De tal forma que si quitas una pieza, era muy difícil que no se cayera el puzzle, porque una secuencia te llevaba a la siguiente. Es verdad que siempre hay cosas que se caen en montaje, pero el montaje yo creo que ha ido más por acelerar y frenar y meter más tensión en algún momento y tal. Los capis siempre van increciendo, siempre llegan a un clímax muy de tensión, muy desasosegante, ¿no? Y empezamos siempre los capis con planos más largos, más tranquilos en las redacciones, y luego los clímax, que suelen ser siempre en los estudios, y que queríamos darle a cada capítulo, como están en un momento distinto de la temporada, un tratamiento distinto, visual y de montaje, ¿no? Y más allá de la parte técnica, ¿creéis que esta serie es un fantástico documento para acercar la radio a las nuevas generaciones? No has utilizado ningún anglicismo en esta pregunta y por eso pasamos a la siguiente. Hombre, a mí me parece súper interesante que la gente, las nuevas generaciones entiendan lo que es
Pero es que ni siquiera la radio de ahora tiene mucho ya que ver con la de antes. La de ahora casi se ve en internet, puedes recuperar los momentos en podcast y demás. En aquella época, si había algo que te perdías, te lo perdías para siempre. Es decir, si esa noche tú no escuchabas la radio, lo que se dijera ya te lo habías perdido, porque era una cosa fugaz. Entonces no había manera de recuperar ese momento. De hecho, a nosotros nos ha pasado que documentándonos hemos intentado conseguir programas de la época y ya no existen porque los han borrado. O sea, se ha perdido, porque de repente lo de deportes era una cosa que, bueno, esto no interesa a nadie, lo vamos borrando y es una pena, se ha perdido mucho. Pero creo que eso es muy bonito el cómo de repente media España se unía, casi como una liturgia por la noche para escuchar algo que si no lo escuchaban al día siguiente no podría hablarlo con los compañeros de trabajo de lo que había dicho uno, lo que había dicho otro. Yendo un poco a lo que es el formato de la serie, se plega mucho a lo que es el estándar que parece por el que aboga Movistar Plus, temporadas de 6 capítulos, 25, 30 minutos. Este formato ha beneficiado a raíz de la noche, ha surgido de forma natural según ibais planteando, hubo en algún momento la duda de hacer un formato a lo mejor más largo, no sé cómo fue la decisión en este sentido. Piensa que nosotros que habíamos hecho tele antes y que veníamos de capítulos de 80 minutos, el hecho de que te digan se puede hacer de 30, yo me agarro a eso aunque no me lo digan. Quiero decir, quiero hacer 30 minutos siempre. O sea, me da igual que sea un drama, quiero hacer 30 minutos todo el rato. Y es verdad que muchas de nuestras comedias preferidas de los últimos años son comedias inglesas, que son 6 episodios, y no les hace falta ni uno más. Es decir, y creo que aquí nos ha servido también para quitarnos, que a lo mejor viniendo con viejas actitudes, quitarnos paja y quitarnos tramas de relleno y quitarnos cosas que posiblemente habrían sido muy divertidas o que habrían estado muy bien, pero que no aportaban demasiado a la historia central que era la de nuestros protagonistas. Entonces yo creo que eso para nosotros ha sido una gozada y creo que, vamos, es un formato que ojalá podamos quedarnos a vivir en él para siempre, porque es muy, muy, muy cómodo para nosotros, vaya. En un principio pensamos la temporada con 8 capis y al final fue con 6 y no echamos de menos nada. Echamos de menos los otros 2 que en su día habíamos pensado, ¿no? Yo personalmente creo que estos 30 minutos han favorecido, como ellos han tenido que comprimir y luego a la hora de montar y de establecer el ritmo, ha favorecido a transmitir esa cosa frenética de las redacciones, de que todo tiene que ser ahora y tal, y de repente pasa que estás viendo un capítulo y cuando entra el programa de radio para el tempo. Entonces, como vienes tan rápido, tan acelerado y entra el programa, de repente es una calma, es una cosa como entrar en la iglesia, y eso se favorece estando en estos 30 minutos. Creo que si estuviéramos en 50 no sería tan fácil llegar a esos cambios de ritmo que favorecen a transmitir el ambiente. Y hablando precisamente de eso, si rodar con el filtro COVID os ha dificultado mucho el ritmo de trabajo, la idea inicial que queríais contar. ¿Habéis contado exactamente lo que queríais decirnos, lo que nos ha llegado y cómo ha sido rodar con ese filtro COVID tan particular? Bueno, nosotros creo que hemos tenido bastante suerte porque hemos surfeado entre olas y no hemos tenido grandes problemas. Nos ha obligado a prepararlo todo mucho y entonces lo teníamos todo muy diseñado, más de lo normal, más de lo que se suele preparar todo. Teníamos todo muy atado para no tener que improvisar. Entonces, Julio Montejo, la ayudante de dirección, estableció unos horarios y lo hizo de tal manera que al final, en todo el proceso, solo tuvimos un infectado en un momento fuera, además ajeno, que se infectó fuera del rodaje, fue a casa, lo pasó y volvió a terminar el rodaje. O sea que los protocolos y todo esto, que al principio era como más ortopédico, nos costaba más, lo asumimos y en realidad no nos ha afectado demasiado y creo que nos ha favorecido esto de prepararlo tanto. El último día una compañera del equipo de dirección me confesó que habían hecho porras para ver si llegábamos al final del rodaje y la mayoría apostó que no llegábamos al final del rodaje sin parar. De hecho, era una situación un poco posiblemente como la guerra civil, ¿no? De ha caído Burgos, porque a nosotros llegaba de repente, han parado no sé qué serie, han parado no sé qué película, y entonces estamos ahí como en nuestra pequeña islita en la que todo iba bien y como dice Terón, por suerte conseguimos sobrevivir y sin sustos y sin tener que parar, pero es verdad que había una tensión de que veías que otros compañeros tenían que parar rodajes por esto y era... Mi abuelo cayó en Burgos. ¿Tu abuelo cayó en Burgos? Me has ofendido. No.
Carta, ¿no?